Cada persona que alguna vez ha intentado orar en serio tropieza, tarde o temprano, con el mismo muro. Una noche en la que Dios simplemente guarda silencio. No por una tarde, a veces por años. Lo que distingue a las dos personas en quienes la Iglesia Católica más confía hoy para enseñarnos a orar no es que hayan evitado ese muro, es que se adentraron directamente en él, escribieron desde dentro de la oscuridad mientras la atravesaban, y regresaron con una respuesta que nadie antes había expresado con tanta claridad. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, dos carmelitas que reformaron juntos su orden en la España del siglo XVI, describen ambos una noche en la que la sensación de la cercanía de Dios en la que antes se apoyaban simplemente desapareció, y ninguno de los dos llama a esa noche un fracaso. La llaman la puerta de entrada. Si alguna vez te has arrodillado a orar y no has sentido nada, o peor aún, has sentido que Dios había abandonado silenciosamente la habitación, lo que estos dos realmente descubrieron podría ser lo último que esperarías. Señor, tú ya conoces la forma exacta del silencio que cada uno de nosotros carga esta noche, sea cual sea su apariencia, por más tiempo que haya durado. Hazte presente ahora sobre lo que estamos por reflexionar. Aquieta en nosotros la parte que busca una fórmula o una técnica, y encuéntranos en cambio donde Teresa y Juan realmente vivieron, en el trabajo lento y poco glamoroso de aprender a desearte a ti más de lo que deseamos sentirte. Abre nuestros corazones a lo que ellos descubrieron por el camino difícil, a través de años de sequedad y lucha, para que su sabiduría no se quede encerrada en el siglo XVI, sino que alcance el lugar exacto donde cada uno de nosotros se encuentra ahora mismo. Te lo pedimos con confianza, no porque hayamos merecido una respuesta, sino porque tú nunca has rechazado a un corazón que se acerca a ti con honestidad. Estos son los hechos que vale la pena conocer antes de profundizar. Teresa de Ávila y Juan de la Cruz trabajaron codo a codo para reformar la orden carmelita, fundando a los carmelitas descalzos, una rama más estricta comprometida con la pobreza, el silencio y la oración contemplativa profunda. Teresa ya tenía 50 años cuando Juan se unió a la Reforma en 1568, siendo él todavía un joven fraile de poco más de 20. Y ambos se convirtieron en amigos espirituales cercanos y colaboradores, cada uno moldeando la comprensión que el otro tenía de la vida interior. Su colaboración no estuvo libre de costo. En 1577, algunos miembros de los carmelitas, no reformados, opuestos a los cambios que Juan y Teresa impulsaban, secuestraron a Juan y lo encarcelaron en una celda angosta en Toledo durante 9 meses, donde era castigado con regularidad y apenas se le daba con qué escribir. Fue en esa celda, con la poca luz que entraba por una pequeña rendija en la pared, donde compuso gran parte de su poema El Cántico Espiritual, una de las obras más apreciadas de la literatura mística que la Iglesia ha producido jamás. No escribió sus reflexiones más profundas sobre la unión divina durante una temporada de comodidad. Las escribió en una celda de prisión, en la oscuridad, habiendo aparentemente perdido todo. Vale la pena detenerse en lo pura y llanamente improbable que resulta esto. Un hombre encerrado en un espacio apenas suficiente para recostarse, privado de alimento adecuado, de luz y de contacto humano durante la mayor parte de un año, produjo algunos de los poemas más tiernos y esperanzadores sobre la unión con Dios que la Iglesia jamás haya recibido. Eso no es coincidencia, y tampoco es simple resiliencia frente al sufrimiento. Refleja algo que ambos santos enseñaron con total coherencia,
que la cercanía de Dios nunca estuvo realmente ligada a circunstancias cómodas, por mucho que a nosotros nos lo parezca. Si acaso, el encarcelamiento de Juan se convirtió precisamente en el lugar donde las verdades que había estado rondando durante años finalmente se cristalizaron en un lenguaje que otras personas pudieran aprovechar. Ese detalle importa más de lo que parece, porque apunta directamente a lo que ambos santos consideraban el verdadero secreto de la oración, y no se trata en absoluto de una técnica. Juan lo llamó desapego, y en su obra Subida del Monte Carmelo, describió el camino del alma usando una imagen contundente. En la base de la montaña, a lo largo de cada posible sendero, escribió una y otra vez la misma palabra, nada, para significar precisamente eso, nada. Nada en este camino, nada en aquel otro, nada, nada, nada. Hasta que solo el sendero estrecho que sube directamente hacia la cumbre permanece sin marcar, porque en ese camino no hay nada que desear salvo a Dios mismo. No estaba describiendo una vida vacía de alegría. Describía un corazón que había dejado de aferrarse a las cosas creadas, incluso a las cosas buenas y reconfortantes, como si fueran el destino, en lugar de regalos a lo largo del camino. Filipenses capítulo 3. Capta esa misma postura cuando Pablo escribe que considera todo como pérdida a causa del valor incomparable de conocer a Cristo, y lo tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo. Eso no es desprecio por el mundo que Dios creó, es el reconocimiento de que nada en él, por bueno que sea, estuvo jamás destinado a reemplazar a Dios mismo como el verdadero objeto de nuestro anhelo. Aquí es donde la enseñanza de Juan sobre lo que suele llamarse la noche oscura se vuelve tan importante y tan ampliamente malentendida. A veces la gente escucha noche oscura del alma y supone que se trata de depresión, o de una crisis de fe, o de algo que hay que evitar lo antes posible. Eso no es lo que Juan quiso decir. Describió dos noches distintas, la noche de los sentidos, en la que los consuelos sensibles de la oración, la calidez, las lágrimas, la sensación de cercanía en la que una persona podría haberse apoyado al principio de su vida espiritual, comienzan a secarse, y la noche más profunda del espíritu, en la que incluso el entendimiento y la voluntad quedan despojados de sus apoyos habituales. La intuición de Juan, forjada a lo largo de años de experiencia propia y de dirección espiritual, fue que Dios permite esa oscuridad no para castigar al alma, sino para purificarla, liberándola de su dependencia de los sentimientos religiosos, de modo que la fe misma pueda madurar en algo más firme que la emoción. Isaías capítulo 30 expresa algo notablemente similar. En la conversión y en el reposo estará vuestra salvación. En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. No en la intensidad, no en los momentos de euforia espiritual constante. En la quietud y en la confianza, que es precisamente el terreno que Juan trazaría siglos después. Conviene saber que tanto Juan como Teresa fueron reconocidos, mucho más allá de su propio siglo, precisamente por esta sabiduría tan duramente ganada. En 1926, el Papa Pío XI declaró a Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, un título formal que significa que toda la Iglesia puede confiar en su enseñanza como una guía segura, y no como una simple opinión personal. Teresa recibió el mismo honor décadas más tarde, en 1970, convirtiéndose en la primera mujer en recibir jamás ese título. Ninguno de los dos honores llegó, porque sus vidas hayan sido fáciles, o su oración constantemente consoladora. Llegó porque fueron honestos, con un detalle extraordinario,
acerca de lo difícil y poco glamoroso que realmente es orar, y porque la Iglesia reconoció, siglos después, que esa honestidad era en sí misma un regalo digno de transmitirse. Existe incluso un pequeño y llamativo detalle de puño y letra de Juan que se conserva hasta hoy. Un sencillo boceto a pluma y tinta que dibujó tras una visión de Cristo crucificado, visto desde un ángulo sorprendente, casi aéreo, sobre la cruz. Ese boceto todavía existe, y más tarde inspiraría la célebre pintura de Salvador Dalí sobre el mismo tema, un extraño hilo que conecta la oración privada de un místico del siglo XVI con una obra de arte moderno que hoy cuelga en un museo escocés. Elevemos nuestro corazón a Dios de nuevo, solo por un momento, porque esta parte de la enseñanza puede resultar inquietante si nos detenemos en ella. Señor, si alguno de nosotros esta noche atraviesa una temporada que se siente seca, distante u oscura, encuéntranos allí, no para explicárnosla, sino para recordarnos que no nos has abandonado. Enséñanos lo que Juan y Teresa aprendieron lentamente, que tu aparente ausencia no es lo mismo que tu ausencia real, y que estás obrando algo en esa quietud que todavía no podemos ver ni sentir. El aporte propio de Teresa complementa casi a la perfección la enseñanza de Juan, aunque ella llegó a verdades similares desde un ángulo distinto. En su obra Las Moradas, describe el alma como una serie de aposentos, avanzando desde las habitaciones exteriores hacia la cámara más íntima donde habita Dios mismo, y es notablemente honesta al reconocer que ese avance interior tiene muy poco que ver con la técnica o el esfuerzo. De hecho, advierte contra forzar experiencias espirituales, insistiendo en que lo que ella llamaba la oración de quietud es un don que Dios concede, no un logro que una persona conquista por fuerza de voluntad. En años anteriores de su propia vida, antes de madurar en esta comprensión, confesó haber dado demasiado valor a las lágrimas, las visiones y los consuelos dramáticos en la oración, tratándolos casi como prueba de que su oración estaba funcionando. Le tomó años y una considerable humildad reconocer que la presencia de Dios no necesita validarse a través del sentimiento y que la humildad misma, no la intensidad espiritual, es el verdadero cimiento de todo el castillo interior. Escribió que el progreso del alma no se mide por cuánto piensa en Dios, sino por cuánto ama y cuánto hace lo que el amor exige, especialmente en la obediencia ordinaria y poco vistosa. Vale la pena detenerse en lo verdaderamente práctica que fue Teresa en todo esto. Pasó años como priora administrando las finanzas del convento, resolviendo disputas y viajando en mula por terrenos difíciles para fundar nuevas comunidades, insistiendo siempre en que ese trabajo ordinario, a menudo agotador, no estaba de ningún modo separado de su vida de oración, sino que era una extensión de ella. Escribió, memorablemente, que Dios anda entre los pucheros, queriendo decir que su presencia no estaba confinada a las horas que pasaba en contemplación formal. Esa convicción importa aquí, porque nos protege de un malentendido que ambos santos habrían rechazado de plano, que el desapego y las noches oscuras significan retirarse de la vida ordinaria y de sus responsabilidades. Ninguno de los dos enseñó eso. Juan continuó sirviendo como director espiritual y prior incluso durante sus temporadas más intensas de oscuridad interior. Y Teresa nunca dejó de fundar conventos ni de escribir cartas a los laicos comunes que le pedían orientación. El secreto que ambos señalan nunca tuvo que ver con escapar del mundo. Tenía que ver con dejar de necesitar el mundo, o incluso el sentimiento religioso mismo, para que ya no se interpusiera entre el alma y Dios. Si algo de esto está tocando algo honesto en ti esta noche,
ya sea que hayas estado persiguiendo un sentimiento en la oración que se te sigue escapando, o preguntándote si una temporada seca significa que algo anda mal con tu fe, te invito a suscribirte, dejar un comentario sobre en qué punto de esto te encuentras y compartir el video con alguien que necesite escuchar que la sequedad en la oración no descalifica a nadie, porque tanto Teresa como Juan te dirían que podría significar, en realidad, que algo por fin se está construyendo. Hay una parte más de esto que merece verdadera atención, porque es fácil escuchar todo lo anterior y suponer que la meta de la oración es simplemente soportar el vacío con estoicismo hasta que pase. Eso no es lo que ninguno de los dos santos enseñó. La obra posterior de Juan, Llama de Amor Viva, escrita años después de su encarcelamiento, describe la unión del alma con Dios no como ausencia en absoluto, sino como una cercanía íntima y ardiente, usando algunas de las expresiones más tiernas y afectuosas de toda la tradición mística católica. Describe la acción del Espíritu Santo en un alma que ha sido purificada a través de las noches como una llama viva que hiere con ternura en lugar de destruir, transformando la sustancia misma del alma en amor, de modo que incluso el sufrimiento, cuando llega, se experimenta dentro de esa misma cercanía ardiente y no fuera de ella. El despojo que describió en las noches anteriores no era el punto final. Era la preparación para una profundidad de unión que no podría haber echado raíces en un alma todavía cargada de apegos, incluso apegos espirituales. El Cantar de los Cantares nos da uno de los lenguajes más antiguos para este tipo de búsqueda íntima, cuando la esposa dice, «Busqué al que ama mi alma, lo busqué, y no lo hallé», y continúa describiendo su búsqueda por las calles de la ciudad hasta que finalmente encuentra a aquel que su corazón ama y no lo deja ir. Esa búsqueda, esa aparente ausencia seguida del hallazgo, no es una falla en la relación. Es la forma que el amor con Dios ha tomado desde mucho antes de que cualquiera de los dos santos pusiera pluma sobre papel. Si esta enseñanza sobre la llama viva está resonando en ti, especialmente si te has preguntado si la sequedad en la oración es toda la historia o solo una parte de ella, tómate un momento para suscribirte, comentar si has experimentado tú mismo este ritmo de búsqueda y hallazgo, y compartir esto con alguien que pueda necesitar el recordatorio de que el vacío no es el destino final. Quiero tomarme un momento honesto aquí, sin apresurarme a pasar de largo. Si has estado midiendo silenciosamente tu propia fe, según cuán intensamente sientes a Dios, en lugar de según cuán fielmente sigues regresando a Él, te invito a traer eso honestamente ante Él ahora mismo, con las palabras que surjan, sin pulirlas para que nadie más las escuche. Teresa también escribió claramente que la puerta de entrada al castillo interior es la oración misma, pero tuvo el cuidado de describir la oración no principalmente como un sentimiento que perseguir, sino como una relación que entablar, algo más cercano a pasar tiempo con un amigo que a cumplir correctamente un ejercicio religioso. El Evangelio de Mateo registra a Jesús invitando a los cansados y agobiados a venir a Él y encontrar descanso para sus almas. Un lenguaje que no tiene nada que ver con alcanzar un estado espiritual particular y todo que ver con simplemente venir tal como se está. El Salmo 63 capta esa misma postura desde la otra dirección, cuando el salmista dice, «Oh Dios, tú eres mi Dios. Te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, como en tierra seca y árida donde no hay agua». Nota que el salmista tiene sed precisamente en la tierra seca. La sed y la sequedad existen juntas, y el salmo no lo trata como una contradicción.
Trata la sed misma como una forma de oración. Si estás reconociendo algo de tu propia vida de oración en todo esto, te animo a suscribirte. Compartir esto con un amigo que haya estado luchando en silencio con la sequedad en la oración, y dejar un comentario contándonos cuál de las enseñanzas de estos dos santos te tocó más esta noche. Porque los caminos de ambos, tomados con honestidad, conducen hacia el mismo Dios. Y si has llegado hasta aquí sin haberte suscrito, comentado o compartido todavía, considera esto un empujón cálido y sin apuro para hacerlo ahora, porque estas reflexiones suelen llegar a quienes más las necesitan precisamente a través de ese tipo de intercambio silencioso. Llevemos ahora todo lo que hemos reflexionado esta noche a la oración, porque una enseñanza sobre la oración que nunca se convierte en oración ha fallado el punto por completo. Señor, venimos a ti como Teresa enseñó, como amigos que hablan con honestidad, y como Juan enseñó, dispuestos a soltar todo lo que no eres tú, incluso los sentimientos reconfortantes que a veces confundimos contigo mismo. Pedimos sanidad para quien esta noche haya creído en silencio que una temporada seca en la oración significa que ha fallado o ha sido abandonado. Reemplaza esa mentira con la verdad que Juan pasó toda su vida descubriendo, que la noche misma puede ser el lugar exacto donde estás obrando más profundamente. Pedimos paz para quien haya estado esforzándose tanto por sentirse cerca de ti que el esfuerzo mismo se ha vuelto agotador. Enséñale, como le enseñaste a Teresa, que la entrada al castillo no es el esfuerzo, sino la presencia sencilla y honesta. Pedimos sabiduría para reconocer la diferencia entre una temporada de verdadera sequedad espiritual y el simple abandono de la oración, y la humildad para responder correctamente a cada una. Pedimos fortaleza para quien esté atravesando ahora mismo su propia noche oscura, cualquiera sea la forma que haya tomado en su vida. Y pedimos que estés tan cerca de esa persona en la oscuridad como lo estuviste de Juan en aquella pequeña celda de Toledo, incluso cuando él todavía no podía verlo. Pedimos protección sobre la vida interior de todos los que están escuchando, para que nada los convenza de dejar de buscarte simplemente porque la búsqueda se ha vuelto difícil. Pedimos restauración para quien se haya alejado por completo de la oración porque dejó de sentirse gratificante, y pedimos la gracia de un nuevo comienzo, arraigado no en la emoción, sino en un amor que sigue apareciendo sin importar lo que sienta. Pedimos un avance para quien esté atascado dando vueltas en las habitaciones exteriores de su propio castillo interior, temeroso de adentrarse más, y pedimos que lo atraigas suavemente hacia adentro, como atrajiste a Teresa, con paciencia, a lo largo de los años, sin forzar jamás lo que solo la gracia puede lograr. Pedimos misericordia, también, para quien haya abandonado silenciosamente la oración, por medirse a sí mismo según un estándar que ni Teresa ni Juan enseñaron realmente. La idea de que la verdadera cercanía contigo siempre debe sentirse dramática o abrumadora. Libéralos de esa comparación, Señor, y que descubran, como ambos santos finalmente descubrieron, que el regreso más sencillo y silencioso hacia ti vale tanto como cualquier visión o lágrima. Si alguien que nos ve esta noche nunca ha comenzado realmente una vida de oración, que esta sea la invitación amable que la comience, no con presión, sino con la misma honestidad sencilla que Juan encontró en su celda de prisión y que Teresa encontró después de años de búsqueda. Creo que estás presente en mi sequedad tan ciertamente como en mi consuelo. Confío en que las noches que no comprendo no son evidencia de que te hayas ido. Creo que el amor expresado a través del regreso fiel te importa más que cualquier sentimiento que yo pudiera ofrecerte.
Confío en que el despojo al que a veces me resisto está haciendo espacio para algo que todavía no puedo ver. Declaro que seguiré buscándote, en la tierra seca y en la llama viva por igual, porque solo tú vales la búsqueda. Señor, al cerrar, concede tu misericordia sobre todo corazón que se haya sentido distante de ti esta noche, incluso mientras en silencio sigue anhelándote. Concede una paz que no dependa de sentir algo constantemente en lo espiritual, y sabiduría para confiar en tu presencia en las temporadas que todavía no logramos comprender. Protege nuestros corazones de rendirse demasiado pronto, y guíanos con dulzura, como guiaste a Teresa y a Juan hacia el centro del castillo donde nos esperas con paciencia. Danos la gracia de llevar lo que hemos reflexionado esta noche hacia cómo oramos realmente mañana, no como una técnica que dominar, sino como una relación que seguir entablando, por seca, oscura u ordinaria que se sienta. Ayúdanos a confiar en que tú bastas, incluso en las noches en que no podemos sentirte en absoluto. Y ayuda a que esa confianza se asiente cada vez más profundo en nosotros con cada nueva temporada, hasta que ya no necesite demostrarse, solo vivirse. En tu santo nombre oramos. Amén.